Me sumo a las palabras de condolencias por las miles de víctimas que hemos tenido por esta pandemia y me congratulo de estar aquí con todos ustedes, viendo que ya ha recuperado el señor consejero y el resto de diputados que nos encontramos hoy otra vez aquí, gracias a Dios, pues en perfecto estado de forma. Pues, señor consejero, muchísimas gracias. Ya digo que ya me imagino que ha sido un esfuerzo tremendo. Esto ha sido algo tan excepcional e imprevisible en un momento dado, que, claro, yo creo que a su consejería, en un área tan importante como es la educación, pues han tenido que hacer un esfuerzo, pues, desde luego, fuera de lo normal y de lo que no era esperado. Y yo creo que se resume la situación en dos palabras. Y yo digo no la situación solamente, por supuesto, de la consejería, sino me refiero a la situación de los padres, de los alumnos y de todo el personal docente y personal no docente que precisamente trabaja y sirve, pues, precisamente a la educación. A la educación también el deporte, que también es una cuestión que también en esta consejería, porque todo está afectado. Después de esta pandemia, realmente, cualquier sector económico, profesional, social, está afectado. Y las palabras que lo resumen todo es preocupación e incertidumbre. Una incertidumbre grandísima, una incertidumbre porque, claro, es que aquí tenemos tres derechos que en un momento dado entran en colisión y es muy difícil llegar al equilibrio precisamente para intentar salvaguardar derechos que además son fundamentales. Porque tenemos el primer derecho, que es el derecho a la salud, a la vida, a la integridad de los profesionales que viven en el campo docente, en el de la educación, el de esos miles de alumnos, porque estamos hablando de 100.000 docentes, 40.000 trabajadores, como usted acaba de decir, no docentes, y 1.800.000 alumnos. O sea que no estamos hablando de una parte no significativa de la población, es una parte muy importante. Una población que además el 26,1% están en riesgo de situación de pobreza y de exclusión. Una población más vulnerable que además requiere una mayor dedicación y una mayor preocupación si cabe. Pero el derecho a la vida es fundamental, les tenemos que garantizar una seguridad. Y esa seguridad pasará por tomar medidas, como a lo mejor incluso para el próximo curso escolar, que luego hablaré sobre eso, que es otra preocupación, porque es que como aquí vamos avanzando, la próxima preocupación va a ser el curso escolar 2020-2021. Tenemos esa obligación, la consejería tiene la obligación de garantizar la seguridad, pero tiene también la obligación de garantizar algo que ustedes desde el primer momento, desde la investidura, han intentado precisamente hacer ver y el esfuerzo de esta consejería, que es dar una educación, un derecho a la educación de calidad. Un derecho a la educación de calidad en estas circunstancias, desde luego, se ve en serio peligro cuando se conculca con el tema de lo que es la seguridad y el derecho a la salud y a la vida. Y luego tenemos el derecho también a la igualdad. Un derecho de esa ayuda a esas familias en situación de vulnerabilidad, como lo ha dicho, porque claro, para educar lo primero que tenemos que tener es a esos niños alimentados. Estamos totalmente de acuerdo. Después se va a hablar también de esto de los comedores. Pero en ese derecho a la igualdad tenemos también que acabar con la brecha digital. Tenemos que garantizar que haya una adaptación a este nuevo modelo de educación a través precisamente de lo que tiene que ser, proporcionar los medios adecuados. Y después voy a volver sobre eso. Por eso, medidas de flexibilización todas. Medidas de flexibilización de la intervención docente en los centros de enseñanza de régimen general, de régimen especial, de educación permanente para adultos. Todos estos centros se tienen que hacer con una flexibilización. Pero yo lo que veo, señor consejero, es un exceso de conceptos abstractos dentro de lo que son estas instrucciones. Conceptos abstractos que yo supongo, y luego ustedes me lo confirman, que es dar un punto de confianza precisamente al personal docente de Andalucía. Como trabajar elementos curriculares que se consideren relevantes. ¿Dónde está esa relevancia? ¿Quién mide esa relevancia? Trabajar en programas de mejora y aprendizaje y rendimiento. Perfecto. Los criterios de evaluación cuando se dice que se tendrán en cuenta los 2 primeros trimestres y en el último solamente en cuanto se considere positivo. Eso también habría que aclararlo,
porque muchos alumnos a lo mejor no han hecho el esfuerzo suficiente en los 2 primeros trimestres precisamente para acabar en el último, o a la inversa. Y eso también tendremos que tenerlo en cuenta a la hora de también los criterios de evaluación. Vemos positivo el tema, por supuesto, de que no se haga un aprobado general. Por supuesto que no, porque eso va en contra del principio de esfuerzo, de mérito y capacidad que creemos que es fundamental. Y desde luego que la repetición sea una medida excepcional y que haya que apoyar y que hacer informes por parte de los docentes en cuanto a que se hagan entren en programas de refuerzo. Porque hay una cosa que es obvia. Esta situación va a crear en el alumnado una falta de formación y aprendizaje, porque les va a faltar prácticamente un tercer trimestre. Muchos no están adaptados a este sistema y muchos alumnos no han tenido posibilidad de adaptarse, ni muchos docentes, a ese sistema de educación, de formación online, entre otras cosas por falta de medios, que también me voy a referir a eso. Entonces, nos crea una incertidumbre sobre la finalización del curso. Yo hay un par de preguntas que le quería cuestionar, por ejemplo, que ya me las han hecho en dos cosas concretas, que a ver si me puede responder. Las enseñanzas elementales y profesionales de música y danza. En las enseñanzas superiores, ¿cómo se van a hacer esos exámenes cuando no han tenido preparación y cualificación? Y en la formación profesional dual, cuando se han quedado sin las prácticas que tenían que tener estos cursos. En fin, yo creo que hay que abogar por la igualdad de oportunidades. Voy a acabar ya con las conclusiones. Esto no debe estar reñido con lo que se garantice que el esfuerzo de los alumnos sea valorado y recompensado. Y eso de lo que echamos en falta en su decreto, señor consejero, palabras como esfuerzo, mérito y capacidad. La Andalucía debe ser una Andalucía de la excelencia y del talento. Para algunas pueden ser palabras huecas, pero en realidad son los únicos valores que permitirán a los jóvenes poder desarrollarse y competir plenamente. Y hace falta también, concluyo, una adaptación de las escuelas públicas andaluzas, de todas las escuelas, las concertadas, para los alumnos a los nuevos sistemas de aprendizaje a través de ahora mismo que se nos ha hecho patente, como es esta educación también digital. Y que esta situación se podría haber afrontado con una situación excepcional, con un sistema adaptado a los nuevos tiempos. Pero claro, eso es imposible. ¿Se acuerdan ustedes de los 134 millones de euros gastados en 390.000 ordenadores que antes de ser entregados a alumnos ya estaban obsoletos? ¿No se acuerdan? ¿Qué hubiera pasado si se hubiera llegado con una política educativa planificada en lugar de ideas y ocurrencias? Porque esos ordenadores ya estaban obsoletos en su momento. Hace falta invertir con cabeza, con eficacia, para que los alumnos tengan lo que necesiten en su momento. Si hubiéramos estado adaptados en estos momentos, si esos 134 millones se hubieran invertido ahora, probablemente muchos alumnos que no han tenido esa oportunidad lo hubieran tenido en estos momentos. Y le ruego que me conteste a esas cuestiones que creo que también se quedan ahí, como muchísimas otras que seguro que mis compañeros diputados también le plantearán. Pasamos a la siguiente pregunta relativa al criterio del Consejo de Gobierno ante la propuesta del Ministerio de Educación de si no hay vacuna, los colegios tendrán la mitad del alumnado en la aula. Propuesta por el Grupo Parlamentario Vox. Tiene la palabra el señor Serrano. Muchas gracias, señor presidente. Bien, doy planteada la pregunta partiendo de 3 certidumbres. Ahora sí parto de 3 certidumbres. La primera, la que usted ha dicho al final de su primera intervención, de su primera comparecencia. Nos encontramos preparando para la vuelta a las aulas en el mes de septiembre. Eso es una certidumbre. Otra certidumbre es que no se han podido este año, en el tercer trimestre, alcanzar los objetivos y contenidos del curso 2019-2020 por causas ajenas y excepcionales y, por supuesto, ajenas a la voluntad de la Consejería. Y hay otra certidumbre, que es que en septiembre no va a haber vacuna. Entonces, sabiendo eso y ante esta ocurrencia última, bueno, una de las más ocurrencias de este desgobierno central, pues le doy por planteada la pregunta, señor consejero. Muchas gracias. Bien, gracias, señor Serrano. Señor consejero, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, mire, también en conversación con la ministra, comentarle que cuando ella ha trasladado, la ministra ha trasladado, pues, la bajada de ratio, las clases por la mitad, la vacuna, en fin, toda una serie de afirmaciones, yo le comentaba que era un poco atrevido, a 4 meses vista, tomar este tipo o soltar, digamos, este tipo de afirmaciones que lo que creo que hacen es confundir más a la sociedad. Entonces creo, honestamente,
que nosotros en estos momentos, señoría, estamos trabajando en distintos escenarios que se puedan ocurrir, pero fundamentalmente una, la vuelta a las aulas en el mes de septiembre con normalidad. Este es el principal escenario sobre el que estamos trabajando. Por supuesto, siempre de la mano de las recomendaciones Ministerio de Sanidad y Consejería de Salud. No vamos a tomar, como usted comprenderá, señoría, ninguna determinación sin que se ponga en riesgo la seguridad y la protección de todos nuestros profesionales, alumnos, etcétera. Así que quiero decirles que ahora mismo, en estos momentos, mientras ustedes estamos aquí en esta comisión, hay un equipo de trabajo formado por Salud y Educación, por expertos, que están trabajando en una serie de condiciones y medidas para tomar no solamente para la vuelta al aula en el mes de septiembre, sino también para el programa de refuerzo estival. Cuando tengamos todas esas medidas tomadas y adoptadas, lógicamente las compartiré con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señor Serrano tiene la palabra. Muchas gracias, señor consejero. Desde luego, lo que hay que partir es que estamos hablando de ocurrencias que crean confusión, porque en estos temas no se puede jugar al pito, pito, gorgorito, cuando lo que está en juego es precisamente la salud y la educación de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Nos estamos jugando mucho y no se pueden ir con este tipo de ocurrencias y con unas previsiones a largo plazo, donde además lo que a la gente lo que hace es preocuparla todavía más. Es una medida discriminatoria, una propuesta discriminatoria. Aquí si se dice que ningún alumno se puede quedar atrás, ¿a quién dejamos en clases presenciales y cuáles en un momento dado se tienen que quedar en sus casas? ¿Cómo se concilia la vida familiar y la vida laboral en estos casos? Cuando los padres están trabajando y los niños a lo mejor se tienen que quedar en colegio, en sus casas, en vez del colegio estar en sus casas, y además sin los medios adecuados informáticos. ¿Habría previsiones de test, señor consejero? A partir de septiembre, ¿habría previsiones de test, por ejemplo, para el tema del personal docente, para los trabajadores, incluso para los propios niños y propios alumnos? ¿Se adoptarían medidas de seguridad en las aulas y en zonas comunes, como gimnasios, recreos, salones de comedor? ¿Se garantizaría de verdad un acceso a un modelo de educación a distancia que garantizara infraestructuras necesarias en lo digital? No como la parodia que se hizo en el año 2009 con los portátiles que nos costaron a los andaluces 134 millones de euros, dando 390.000 pequeños ordenadores que no sirvieron para nada. Porque antes el gobierno del PSOE, cuando se juega con la pólvora del rey, es muy generoso y además yo creo que lo que hay que hacer es garantizar medidas eficaces. Se ha previsto desarrollar programas de enseñanza mediante plataformas digitales educativas seguras. La formación digital para toda la comunidad educativa, señor consejero, porque hay que tomar medidas eficaces en previsión de nuevas situaciones excepcionales. Sabemos que la consejería está preocupada y que sufre de las mismas dudas, por tanto, e incertidumbres que sienten muchas familias en Andalucía y en toda España. Lo sabemos. Hay que tener previsiones, eso sí, si se produce un rebrote de la pandemia en otoño. Porque en ese caso tendremos que tener preparadas medidas como las que acabo de comentar en materia, por ejemplo, de educación a distancia, de formación a distancia, mediante infraestructuras necesarias en el tema digital. Tenemos que tener preparadas esas medidas para que el derecho a la educación, además a la educación de calidad, que queremos todos en Andalucía y que estoy seguro que también quiere de su consejería como marcada como objetivo, que esa educación de calidad no deje de ser tal derecho fundamental para los alumnos andaluces y no se convierta en una entelequia.